Juan David Herrera, ex rey vallenato y conocido como El Pollito, fue cobijado con medida de aseguramiento por el delito de acceso carnal violento a una menor de 14 años. El músico espera la sentencia de una juez de la República. Dictan medida de aseguramiento para el ex rey vallenato Juan David Herrera, El Pollito, por el presunto delito de acceso carnal abusivo en menor de 14 años en concurso con actos sexuales. La juez cuarta penal del circuito de Barranquilla con función de garantías decidió que Herrera debería ser trasladado a una prisión y no podrá contar con ningún beneficio, pues los delitos que se le acusan tienen una pena de entre 20 y 30 años de cárcel. Los hechos se presentaron en el 2012, cuando el acordeonero sostenía una relación sentimental con su vecina que para entonces tenía 12 años de edad. Según la víctima, el artista la compraba con regalos para después abusar de ella. La madre de la menor, al darse cuenta, lo denunció. Esta no es la primera vez que Juan David Herrera está tras las rejas. La primera vez fue en el 2009, cuando fue detenido por las autoridades por un proceso de inasistencia alimentaria. En esa ocasión, varios músicos y gente del folclore vallenato hicieron una colecta para sacarlo de prisión. El Pollito espera una sentencia en su contra que le dicte una juez de la República. Las autoridades capturaron en las últimas horas a un hombre que se hacía pasar como militar y se dedicaba a estafar a varias personas tramitando la libreta falsa. Ricardo, regreso con usted y adelante con esta información. Carolina, hasta ahora la saludo desde el comando de la Policía Metropolitana de Bogotá porque se conoce un caso de estafadores de libretas militares. Un hombre que se hacía pasar como uniformado activo del Ejército Nacional. Acompaña una de las víctimas de este caso. Buenos días y ¿cómo fue engañado? Buenos días, no, pues el señor llegó al negocio y vestió de militar, decía que era un sargento primero y me dijo que él sacaba las libretas militares fácil y que tocaba, o sea, que le diera 450.000 y... Pero esta estafa ocurrió a más de 20 personas en la localidad de Rafael Uribe, por eso también me acompaña el coronel Rolfi Jiménez, comandante de la estación de policía de este sector de Bogotá. Coronel, ¿cuál es la recomendación a la gente? ¿Cómo se llega a la captura de esta persona? Buenos días, pues el día de ayer en horas de la tarde efectivamente se logra la captura de este sujeto, quien venía estafando a la población en esta jurisdicción, en este sector de la ciudad, haciendo uso ilegal de prendas de uso privativo de las fuerzas militares, suplantando cargo, haciendo de pasar como funcionario de la fuerza pública y engañando ingenuamente a los ciudadanos de la jurisdicción, haciéndoles creer que a través de él se podía adquirir de una manera directa y fácil la libreta militar a través de un monto de dinero que les exigía a sus víctimas. Así pues que en el momento de la captura pues se logra sorprender de manera uniformado, debidamente y con algunos documentos, cédulas de personas que ya las venía estafando por estos días. La recomendación en el caso sería que acudan realmente a los sitios que nuestro Ejército Nacional, nuestros distritos militares están prestos a atender este tipo de requerimientos y que eviten hacerlo en las calles, en la puerta a puerta. Coronel, muchas gracias. Carolina Intervinientes, pues es la información que tenemos a esta hora del comando de la Policía Metropolitana de Bogotá. Recuerden que la libreta militar, este proceso se hace sin personas, digamos, que tengan que hacer algún trámite, sino es personalmente que se desarrolla ante las autoridades del Ejército Nacional. Es toda la información que tenemos desde el centro de la capital del país. Gracias, Ricardo. Y en Noticias del Mundo, con una ofensiva bélica de Hamas, terminó la tregua de 9 días en la Franja de Gaza. Israel respondió al ataque con un bombardeo en el que murió la esposa y la hija del jefe militar del grupo palestino. Luego de 6 días de tensa calma en la Franja de Gaza, el grupo extremista radical Hamas rompió la tregua con Israel y reinició los bombardeos, que desde el 8 de julio han cobrado la vida de 2.016 palestinos y han dejado 10.000 heridos y 425.000 personas desplazadas. Posterior al lanzamiento de los 3 cohetes de Hamas contra Israel, el primer ministro de este país, Benjamin Netanyahu, ordenó responder a la agresión bélica. El contraataque israelí acabó con la vida de la hija de 2 años y la esposa del jefe militar de Hamas, Mohamed Deif, contra quien se presume iba dirigido el ataque, en una serie de atentados de los cuales ha salido con vida. Se pronostica que la ofensiva militar que ha destruido gran parte de la Franja de Gaza deje este lugar sumido en la ruina durante 15 años si Egipto e Israel no levantan el bloqueo comercial que permanece desde el 2008. Debido al cierre de los pasos fronterizos, se redujo la entrada de combustible y víveres a la Franja de Gaza, lo que obligó a cortar el suministro eléctrico, por lo que el Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó una crisis humanitaria en la franja a finales de ese año. La Oficina de las Naciones Unidas para Derechos Humanos
informa que de 1.8 millones de palestinos, 1.2 millones carecen o tienen acceso limitado a servicios como agua, luz y alcantarillado, lo que los tiene en una emergencia sanitaria.